Hola, ¿qué tal? Soy Pera, de la Escuela de Arquetipos y Terapia Narrativa Sincrónica, basada en la psicoterapia de Jung. Bueno, bienvenida, bienvenido a este vídeo. Hoy vengo a hablarte de lo importante que es vivir en una historia. Este tema surgió cuando en la formación en terapia narrativa sincrónica, estamos ahora en la unidad en la que enseño a hacer un mapa del inconsciente y a entrar en él para poder tener un diálogo con los arquetipos que son protagonistas del asunto que planteamos. Y cuando llegamos a esta unidad, yo doy un paso atrás y me pongo como cliente, me pongo como viajero, ¿eh? Y los alumnos pues hacen de guías, ¿no? Es una forma de enseñar el culo, ya que durante toda la formación estamos entrando en los mundos internos de cada uno de los alumnos, siempre desde una forma voluntaria y opcional para aprender. Pues hay un momento en el que yo hago lo mismo, ¿no? Los invito a entrar en mi mundo interno, ¿vale? Y bien, en este caso, el mapa que yo planteé era un mapa en el que mi asunto era que tenía muchos frentes abiertos y mi sentimiento, mi sensación era que no llegaba nunca a todos, ¿eh? Siempre había este que faltaba más, ¿eh? No podía llegar a puerto, ¿no? Y esto de alguna manera me tenía pues bastante estresado, ¿no? Y, y bueno, en este mapa pues aparecieron varias cosas que fueron muy interesantes y que las he ido poniendo en práctica, porque se tiene que poner a la práctica todo, y la verdad es que me está facilitando mucho. Pero hubo una que era ¿no? Se apareció mi padre, en este caso mi padre interno, ¿no? Pero bueno, el arquetipo disfrazado de mi padre, y me dijo que tenía que escribir una historia en la que hablase de lo importante que es vivir en una historia. Y este vídeo surge de la newsletter. Siempre escribo una newsletter, procuro que sea semanal, aunque a veces no llego, valga la redundancia con el asunto. Y de esta newsletter, pues yo hago siempre un vídeo y un audio en Spotify, ¿eh? Si os interesa recibir el newsletter, vais a la página web de terapia-narrativa-sincrónica.com y allí tenéis un formulario para apuntaros, ¿eh? Y cada semana pues comparto una reflexión sobre todo lo que tiene que ver el autoconocimiento desde la perspectiva de Jung, del inconsciente y de la terapia narrativa sincrónica, que es la técnica exclusiva del portal, ¿vale? Bien, dicho esto, pues en este caso podríamos empezar, ¿no? ¿Qué significa vivir en una historia, ¿no? Y a mí el personaje que me aparece es el de Tom Sawyer, ¿no? Evidentemente todos los protagonistas de las historias ya lo están viviendo, ¿no? Pero Tom Sawyer tiene una capacidad brutal de estar siempre en una historia. Cuando no es un castigo que le castigan pintar la valla, es cuando está espiando al indio contrabandista o cuando está intentando conquistar el corazón de, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, de aquella chica que entra nueva en la escuela, ¿no? Es decir, siempre está viviendo una historia y siempre es protagonista de esta historia. Y en cada una de las historias se le exige a Tom, ¿no? Pues tomar un protagonista, ¿vale? Y Tom Sawyer durante la historia va desempeñando distintos papeles. Y creo que esta es la clave para entender un poco qué es lo que significa estar viviendo en una historia. Am, Porque las personas que ahora últimamente me vienen a visitar, que yo estoy viendo, y a la vez yo también es algo que también estoy viviendo, es personas que de alguna manera sienten que no pueden vivir una historia porque les falta el protagonista. Por ejemplo, ahora estoy pensando porque yo también hago acompañamientos individuales. Estoy pensando, por ejemplo, en un compañero de viaje que estoy haciendo el acompañamiento y un poco el asunto que él me planteaba, ¿no? Era el propósito de vida. Pero aquí había algo que era extraño, ¿no? Había algo que no encajaba, ¿no? Y al final, a la conclusión que estamos llegando es que lo que en realidad nos falta es
un protagonista para vivir la siguiente historia que yo quiero vivir. Y claro, como no tenemos el protagonista, nos es muy difícil, de alguna manera, entrar en la historia. Y esto es muy interesante, porque esto un poco, ¿qué nos quiere decir, ¿no? Esto de que, bueno, ¿qué quieres decir con lo de que no tenemos un protagonista, ¿no? Am, Bien, vamos a hacer una hipótesis, un juego de imaginación, en el que imaginémonos, ¿no? De que pues nosotros, de alguna manera, cuando somos pequeños, estamos en manos de distintos orfebres, ¿no? Es decir, está el orfebre principal, que son los padres, ¿no? Papá y mamá, y que de alguna manera ellos cincelan, escriben nuestro destino, ¿no? Un poco lo que esperan de nosotros, ¿no? Y nosotros, pues, lo que entendemos de lo que ellos nos parece que nos están pidiendo, empezamos a forjar a ese protagonista que va a ser el que va a vivir nuestra vida. Aquí la cosa está en que, más allá de estos orfebres, hay un orfebre más profundo, ¿no? Que Jung llamaba el sí mismo, y que este orfebre es el que a lo largo de nuestra vida va construyendo, va creando historias para que nosotros nos experimentemos en la piel de distintos protagonistas. Porque este centro de la psique podríamos lanzar una hipótesis, porque no me atrevo a ir más allá de las hipótesis, en la que quizás es una forma que tiene de vivir la vida a través de nosotros, y para hacerlo necesita tener vivir en distintos protagonistas. Porque esto es lo que hace que nos enriquece nuestra personalidad y de alguna manera nos hace tener experiencias distintas, ¿no? Ah, y claro, esto es muy interesante porque Gurdjieff ya habló de los distintos yoes, Jung hablaba de los arquetipos, de los complejos, y esto nos pone en un escenario en el que, en esta hipótesis de que la vida es un conjunto de historias en las que se me pide que las viva, ¿qué ocurre que se nos hace tan difícil o tan engorroso, o incluso que podemos llegar al punto de que perdemos el protagonista para la historia, ¿no? ¿Qué es quizás lo que está ocurriendo? Claro, aquí yo siguiendo un poco este ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que quizás nosotros, y aquí cuando hablo de nosotros estamos hablando de la personalidad, de este ego como personalidad física, ¿no? Estamos atrapados de alguna manera en ese protagonista que construyeron los primeros orfebres que conocemos en nuestra vida física, ¿no? Que son quizás pues, nuestros padres, ya sea nuestro padre como principal orfebre, ¿no? O nuestra madre, o ambos, ¿eh? ¿Y esto qué querría decir? Sería como sería como si fuéramos actores que nos gusta estar encasillados en un papel, ¿eh? Es decir, yo soy un actor de pelis de acción en los que secuestran a un avión y siempre los rescato a todos, ¿no? Y de ahí no me muevo, ¿eh? Estoy en un papel encasillado. ¿Por qué? Porque se me da bien, porque sé interpretar el papel, porque lo conozco, porque me es algo familiar. Y entonces, claro, cuando viene la vida, viene este orfebre, este jefe de orfebres, ¿no? Y me mete en una historia romántica en la que soy padre, por ejemplo, ¿no? Y quiero conocer el amor, ¿no? Claro, mi actor no va a saber interpretar a este protagonista, porque yo necesito un avión con secuestradores y tener que vencer a los malos. Esa es mi forma de actuar. Entonces, a mí ponme un malo, dime claramente que es un malo, dame un objetivo a quien tengo que salvar y cuidar, y entonces voy a actuar, ¿no? Pero ahora me estás poniendo un niño que tengo que cuidar, pero no corre un peligro, no hay aquí ningún malo, ¿no? Y lo que me dices que tengo que buscar es el amor.
no sé por dónde empezar, ¿no? Porque no estoy acostumbrado. Yo soy... es cuando el actor, de alguna manera, está tan enquilosado con el personaje que representa que no sabe hacer otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es cuando podríamos hablar de que perdemos el protagonista en la historia. Es decir, esa historia no ocurre porque no tenemos un protagonista que la pueda vivir, ¿no? Es decir, me niego a vivir eso. Y entonces ahí es cuando hay, por decirlo de una manera, ese choque. Y es muy interesante porque algunas personas a las que me han venido a visitar les ocurre esto, ¿no? Es decir, la vida de repente plantea una historia nueva en la que no tengo un protagonista con lo que enfrentar esta historia, con la que interpretar esta historia. Y claro, aquí, si nos basamos un poco en esta historia de los yoes, en todo lo que es el tema de los arquetipos y el inconsciente, que esto si queréis conocer esto más profundamente, os recomiendo que hagáis, si queréis, el curso de Ecos del Inconsciente, en el que explico la terapia narrativa sincrónica y explico la psicoterapia de Jung, o si incluso queréis hacer un pequeño por decirlo de una manera, prueba de qué es esto de la terapia narrativa sincrónica, también tenéis el curso de Descubriendo la sombra con Jung, que ahora mismo está a un precio ridículo, es 9 euros, y vais a aprender un poco lo que es la psicoterapia de Jung y cómo actuamos en la escuela y cómo trabajamos con las personas, ¿eh? Y cómo trabajamos con la sombra. Bien, dicho esto, de alguna manera, pues si seguimos un poco con esta historia, ¿no? Yo me podría preguntar a mi orfebre principal, a mi jefe de creador de historias, ¿no? Y le podría decir, oye, ¿qué papel necesitas que yo represente en esta historia? Esta pregunta es brutal. Porque si yo me pregunto esto, de repente estoy tomando y elevando mi conciencia no a la del personaje, a la del protagonista que yo he interpretado la mayoría de veces en mi vida, sino que de repente ocupo el lugar del actor. Y el actor tiene un poder especial. Y es que el actor tiene la libertad de ser a través de la actuación. Es decir, puedo actuar de distintas maneras en función del el personaje que me toca interpretar. Y eso es lo que me da libertad de ser. Si yo estoy encasillado en un protagonista, no voy a tener una libertad de ser. Voy siempre a interpretar el mismo personaje, con los mismos tips, las mismas respuestas, la misma forma de pensar, actuar y sentir. Y de ahí no me voy a poder mover. Pero en cambio, si yo me pongo en el lugar del actor, entiendo que estoy en distintas obras, estoy en distintas historias en mi vida. Entonces, en función de la historia en la que ahora estoy viviendo, decido qué protagonista tengo que interpretar. Y esto lo pregunto. Si soy padre, quizás el protagonista que tengo que interpretar es el de un guerrero o de un bienhechor, el de alguien que empatiza, alguien que está acompañando al otro en el tramo de su vida y por lo tanto puedo dejar de ser um, ese personaje que dirige, ordena y dice a los demás lo que tienen que hacer. Y que quizás ese personaje sirve mucho porque soy director de fábrica. Pero en cambio, cuando soy padre, quizás este personaje no hace falta que entre en esta obra. ¿Qué ocurre si siempre está el director de fábrica en todas mis historias? ¿No? Pues que va a haber un momento en el que me va a faltar el protagonista para seguir esa historia. O esa historia va a ir mal, o yo no voy a encajar en la historia. ¿Qué hacemos la mayoría de personas que nos encontramos atrapados en un personaje? Pues que ese personaje lo que va a querer hacer es que la historia se adapte a él. Y eso es una lucha incansable que nunca vamos a obtener la victoria. Lo que vamos a sembrar es discordia, ruptura, fragmentación. ¿Por qué? Porque la historia no se va a adaptar a nosotros. Entonces, somos nosotros que nos tenemos que adaptar a la historia. Y esto ocurre en la naturaleza. Los que sobreviven son los que son capaces de adaptarse. ¿Esto qué quiere decir?
que a nosotros nos ocurre un poco lo mismo. Los que podemos continuar en la vida, podemos seguir adelante y tener esa sensación de que nuestra vida tiene sentido, son los que somos capaces de adaptarnos a lo que las historias, a lo que la vida nos presenta y nos adaptamos. Es decir, no somos un personaje, sino que somos un actor. El actor es flexible, es capaz de interpretar a todos los personajes que se necesiten, ¿no? Entonces, el actor que va a hacer adaptarse y interpretar al protagonista que le pide la historia. Y esto es lo que nos permite seguir adelante. En el momento en el que yo soy capaz de tomar el protagonista de la historia que estoy viviendo, mi vida tiene sentido. Hay una armonía y estamos viviendo algo que tiene sentido. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco la reflexión que os quería hacer y ahora os propongo un ejercicio de terapia narrativa sincrónica. Por cierto, hoy en la comunidad de peregrinos del inconsciente vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? La comunidad de peregrinos del inconsciente, para quien no lo sepa, es una suscripción mensual en la que os ayudo, os interpreto sueños, es decir, cada semana me enviáis un sueño y os lo interpreto. También cada semana hacéis el ejercicio de los arquetipos y os doy el feedback, ¿vale? Y también hacemos un encuentro mensual en el que las personas que nos reunimos, pues hacemos ejercicios de terapia narrativa sincrónica, cada uno se trae su asunto y me tenéis a mí para iros dando feedback, ¿vale? Bien, el ejercicio que vamos a hacer hoy en la comunidad de peregrinos del inconsciente es este que ahora os voy a proponer. Evidentemente, pues la comunidad vamos a profundizar un poco más y vamos a tener feedbacks, ¿eh? Ahora aquí, pues como estáis escuchando esto, pues bueno, yo os voy a dar un poco los tips, ¿vale? Y os voy a poner como ejemplo el ejercicio que he hecho yo, para que podáis ver un poco cómo se puede interpretar esto, ¿no? Bien, ahora de entrada se trata de que pensemos en un obstáculo, problema o situación que está ocurriendo en mi vida, ¿vale? Aquí puedes darle a la pausa y apuntar, ¿eh? No, simplemente necesitas una hoja para apuntar. Por ejemplo, ¿no? Ahora en mi caso, ¿vale? Pues el asunto que se me ocurre es la preocupación que siento por mis hijos, ¿no? Es decir, el poder estar con ellos, el poder atenderlos como se merecen. Y más allá de mis hijos, ¿eh? También, es decir, el conjunto, mi pareja, la familia en sí, ¿eh? Pero bueno, de entrada, cuando he hecho el ejercicio los primeros que han venido han sido ellos, ¿no? Bien, ahora vamos a imaginarnos, ¿no? Desde una barca en la que yo navego por los ríos de la vida, ¿vale? Observa e imagina, sobre todo es imaginar, por lo tanto nos lo vamos a inventar todo, ¿eh? Imagina qué protagonista hay en la barca que la está dirigiendo en este momento. Y cuando digo un protagonista, piensa en algún protagonista de tus libros, películas, etc. Es decir, alguien que se te ocurra, ¿eh? Piensas y mira, primero que se te ocurra, puede ser también el protagonista de un cuento, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, el protagonista que se me ha ocurrido es Ulises, ¿eh? La Odisea de Ulises, que Ulises está en la barca, ¿vale? Bien, ahora lo siguiente, y aquí cuando acabe de explicarte lo puedes dar a la pausa, pregúntale a ese protagonista qué es lo que lo motiva en su historia, qué es lo que te puede contar al respecto de lo que él está viviendo en su historia, ¿no? Y aquí un poco a mí, Ulises lo que me explica, pues es estos años que ha estado luchando en la guerra de Troya, y es como una guerra de otros, ha estado dando años de su vida para otros, ¿no? Y que de alguna manera, pues que ya está cansado de luchar por los otros y lo que él desea es regresar a su hogar, a Ítaca, con su esposa y con su hijo, ¿no? Y que en este viaje de retorno, de regreso, pues se encuentra que nunca llega, nunca acaba de llegar, siempre ocurren cosas, ¿no? Y que de alguna manera todo esto tiene que ver con el enojo que indirectamente Ulises ha provocado en el dios Poseidón, ¿vale? Bien, aquí tengo un poco la narrativa que ha construido este arquetipo para mí, ¿no? Ahora se trata, una vez tú hagas lo mismo, que te explique un poco el personaje, qué es lo que le ocurre en su historia, cuáles son las cosas que lo mueven, qué es lo que de alguna manera desea, el protagonista sobre todo.
Ahora, de alguna manera, se trata de encontrar una relación de lo que mueve al protagonista y de lo que te ha contado con lo que ocurre en tu vida respecto al asunto que has planteado, ¿vale? En este caso, pues para mí Ulises tiene una resonancia brutal, porque claro, estoy hablando de que yo estoy en el trabajo, tengo muchos frentes abiertos, ¿no? Una de las cosas que me preocupa es el tiempo con mis hijos, ¿no? Estar con mis hijos el tiempo que ellos como lo necesitan, ¿vale? Porque una cosa es lo que uno puede dar, ¿no? Y otra cosa es lo que ellos pueden necesitar, ¿vale? Y aquí cuando hay un desequilibrio, pues hay una parte de mí que me dice, hey, tienes que mirar esto, que es importante, ¿vale? Todos los que hemos vivido a padres ausentes por el motivo del trabajo sabemos lo que es, ¿eh? Sabemos lo que es el sentir ese estar en segundo plano, ¿no? Y no es para criticar ni juzgar, porque yo estoy diciendo lo mismo, ¿no? Simplemente son situaciones de la vida, ¿no? Historias que tenemos que vivir y qué protagonista nos pide esa historia, que en este caso está claro que el protagonista que se nos pide es que vivamos ese huérfano, ¿vale? Bien, digamos que en este caso mi creador de historias me pide un poco esto, ¿no? Que concilie ese aventurero que hay en mí, am, pero con rumbo hacia mi familia, con rumbo hacia Ítaca, no hacia la guerra de Troya, que es de donde vengo en realidad, ¿vale? Porque yo estaba trabajando en la hostelería, por el negocio de mi familia y estaba inmerso en todo esto, ¿vale? Pero cuando esto se acabó, yo igualmente me metí en lo que estoy ahora, en la terapia narrativa sincrónica, creando esta escuela online, este cacho proyecto que me encanta y que es un honor estar a su servicio, ¿no? Y que de alguna manera, pues esto también es como, ahí veo a Neptuno, ¿no? Veo a Poseidón, es decir, cómo me arrastra en sus aguas de la inconsciencia, de la creatividad, del inconsciente. Es que Poseidón tiene mucho que ver con este inconsciente, ¿no? Es decir, igual que Hades, ¿no? Pero digamos que es esto es neptuniano, ¿no? Esta parte de creatividad, de confusión, de, bueno, de entrar en todo esto, ¿no? Y ahí veo a mi Poseidón, ¿no? Entonces, aquí, aquí puedo entonces conciliar, es decir, tengo que servir a mi Dios, que es el que está enojado, entre comillas, conmigo, como Ulises, ¿no? Que no respetaba, no, por decirlo de una manera, no compensaba lo que había hecho a Poseidón y Poseidón lo castigaba enviándole corrientes que lo alejaban de su hogar en lugar de permitirle llegar, ¿no? Pues en este caso, aquí yo me permite conciliar esta parte y entender que bien, tengo que servir a Poseidón, ¿no? Es decir, tengo que estar haciendo lo que estoy haciendo ahora contigo, grabando este vídeo, hablando de toda esta temática, ayudando a las personas a navegar en su mundo interno, ¿no? Que es mucho de Poseidón esto, para luego yo poder poner un límite y poder conciliar el tiempo para estar también pues, con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, etcétera, ¿no? Es decir, tengo que servir a este Dios, entender que esto es un acto de servicio para, por decirlo de una manera, que me permita liberarme. Porque mi problema cuál es, que yo me pongo en el trabajo y se me consume el tiempo. Y puedo estar escribiendo, haciendo páginas web, bueno, haciendo todo lo que es mi proyecto, ¿no? Y de repente solo existe eso y me olvido de lo demás, ¿no? Y de alguna manera aquí me permite entender lo que a Ulises lo mueve, ¿no? Porque a Ulises le va pasando esto. Quiere regresar a Ítaca, pero se encuentra en un poblado, lo asedian ahora no me sale la palabra. Bueno, después si no se encuentran unas ovejas de unos dioses y las queman y se las comen y entonces el dios se enoja y luego si no van a por el cíclope. En fin, les van pasando cosas que de alguna manera son obstáculos, trampas y que lo que hace eso es a separarlos, por decirlo de una manera, de su destino, de su objetivo, ¿no? Que es regresar a Ítaca, ¿no? Y aquí en mi caso me pasa lo mismo, ¿no? Cuando no es una web que no funciona bien,
pues ahora resulta que tengo que hacer esto, ahora tengo que escribir esto, tengo que hacer este curso, tengo que lanzar, tengo que hacer lo otro, ¿no? Y esto, por decirlo de una manera, son estas islas, ¿no? Estas visitas que hace Ulises, que hace que haga esas vueltas en círculo, pero que no puede ir a Ítaca, ¿no? Es un poco entender un poco esto, ¿no? Es decir, hay un tiempo para esto y luego un tiempo para lo otro, ¿no? Y a mí en este sentido veo el protagonista que me pide esta historia, que es Ulises. Y qué es lo que mueve a Ulises, ¿no? Que hacia dónde quiere ir. Entonces, entiendo a quién tengo que servir, ¿no? Quién es aquí el obstáculo que me separa de Ítaca, ¿no? Que es, en este caso, precisamente el proyecto que a mí me encanta, que es Poseidón, ¿no? Entonces, entender un poco cómo conciliar esto, ¿no? Y para el objetivo que en el asunto, que es esta preocupación por los hijos, de alguna manera es este padre, ¿no? Que no pudo estar con Telémaco en su infancia. Cuando llegó Ulises, Telémaco ya era un adolescente hombre, ¿no? Es decir, ya no era un niño, ¿no? Se perdió esa infancia. Entonces aquí también me está hablando el protagonista, ¿no? Es decir, el tiempo pasa, los niños crecen y de alguna manera si uno no ha estado tiempo con ellos, eso se lo pierde, ¿no? Que es un poco lo que le pasó a Ulises por estar en sus guerras, en sus aventuras, ¿no? Y esto tiene de alguna manera mucho sentido porque en la historia en la que se me presentaba mi padre interno, yo veía a mi padre y a mi madre y veía como dos maneras de ver, ¿no? Mi padre tenía esa mirada de fuego en los ojos, en los que él estaba inmerso en sus aventuras, con sus amigos, a pesar de la jubilación, ¿no? Pues tiene sus historias y sus hobbies, ¿no? Y en cambio mi madre, en este caso, el arquetipo, evidentemente, las personas tienen, tienen mucho más, ¿no? En este caso, pero para yo entender un poco el arquetipo, ¿no? Lo que se me representa, en mi madre se representaba más un arquetipo que vive a través de los otros, ¿no? Que está más centrado en la vida de los hijos, ¿no? Y no tanto en la suya, ¿no? Sino que vive su vida a través de la vida de los hijos, ¿no? Evidentemente mi madre tiene sus propias aventuras también, pero sí que es más en este caso más bienhechora en este sentido, ¿no? Y de alguna manera aquí puedo ver ese matiz, ¿no? Esa separación, ese equilibrio entre lo que es un estar en sus propias aventuras y lo que es estar por los otros, ¿no? Lo que se me pide en este caso, esta figura de preocupación de los hijos es el estar también en la vida de los niños, ¿no? Y poder vivirla a través de ellos, ¿no? Y de alguna manera es este equilibrio, ¿no? Pues bien, un poco esta es la interpretación que hago yo del ejercicio. Los que estáis en la comunidad de Peregrinos del Inconsciente nos veremos hoy y vamos a hacer vuestra entrada a ver qué protagonista, qué es lo que os cuenta sobre vuestro asunto y os ayudaré a interpretar. Y espero que los que hayáis visto este vídeo, pues, o este audio, porque si estáis en Spotify lo estaréis escuchando, pues os sea de utilidad. Cualquier cosa puedes encontrarme en terapia-narrativa-sincrónica.com y recordaros que ahora mismo está el curso de Descubre tu sombra por 9 euros, única en una oferta exclusiva que terminará en el tiempo porque voy a ir añadiendo bonus. Lo mismo le va a ocurrir al curso de Ecos del Inconsciente, que ahora está por 36 euros, pero que en breve ya va a valer 45 antes del mes de abril. Así que aprovechad ahora si estáis interesados en esto porque están estas ofertas que son muy interesantes. Pues nada, un beso y nos vemos la semana que viene, espero. Chao.